Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En la primera parte de este programa voy a conversar con el reverendo Padre José Virtuoso Arrieta, rector de la Universidad Católica Andrés Bello y honorable ciudadano venezolano. ¿Cómo está, sacerdote? Muy bien, ¿cómo estás, Carlos? Muchas gracias pues, por esta oportunidad. ¿Cómo ve usted este país en este momento, cuando se sienta aquí frente a los televidentes del domingo? Bueno, mira, a mí digamos, me encuentro entre dos sentimientos, ¿no? Por una parte, la situación pues terrible en la que nos encontramos y vivimos, un país que se encuentra asediado por múltiples formas de violencia, un país enfrentado con la terrible realidad de la hiperinflación, un país que, bueno, pues que lucha y que trabaja y que quiere y desea cambio. Y por otra parte, pues la terrible tristeza de un gobierno un pueblo que no encuentra pues salidas políticas frente a esta situación. Bueno, pues por un lado, el gobierno actual se niega a reconocer esa realidad y por otro lado, desde el punto de vista de la oposición y de las fuerzas de la oposición, pues pareciera haber una gran dispersión, una debilidad muy grande para poder encauzar ese sentimiento de cambio pues, que late en medio de la gente. Ahora, ¿cuál es el sentimiento de cambio que usted percibe? ¿A dónde iríamos con la propuesta de ese cambio? Bueno, fundamentalmente la gente quiere cambio de gobierno. Creo que la gente quiere un cambio de gobierno y un cambio de modelo. Nosotros tuvimos unas elecciones que no fueron tales elecciones, un hecho político que pretendió convocar a los venezolanos para legitimar al gobierno actual y pues la gente no se sintió convocada a ese proceso, hubo más bien un sentimiento de rechazo profundo. En realidad uno puede decir que no hubo elecciones como tal. Y la gente, pues en su gran mayoría, lo que aspira es a un cambio, que efectivamente tengamos un cambio de gobierno y un cambio de modelo como proceso mediante el cual se le puede encontrar salida a los grandes problemas, cambios en las políticas públicas, cambios en la orientación del país, cambios en la vida nacional. Siempre yo creo que el país quiere eso en medio de un proceso pacífico, constitucional, no violento, dentro de las herramientas que da la Constitución Nacional. Y creo pues que el país lo que aspira es un proceso en el cual efectivamente se pueda orientar adecuadamente y con eficacia en esa dirección. Ahora, usted me está hablando de la situación del país. ¿Usted no cree entonces, y me parece que está dudando de las cifras del CNE, ¿usted cree que esas cifras del CNE de un 68% no son ciertas por lo que usted asegura? De un 68% de votos que obtuvo el gobierno. Ajá. De un 68% que tuvo el gobierno, según dice el CNE, pero en medio de una masa de participación muy, muy reducida. Es decir, es que el gran hecho digamos, reconocido incluso por este CNE, es que tuvimos pues más de la mitad de la población que se abstuvo de el 51% según ellos. 51% según los cálculos, y digamos un 51% según ellos, pero la realidad es
que desde las 6 de la tarde o antes hasta el cierre de los centros, bueno, la gente se llevó realmente, hubo un proceso, digamos, de coacción bien importante. Pero además, esos son los datos del CNE. Ahorita Henry Falcón está impugnando esas elecciones porque habla con un 94% de las actas de un proceso pues muy fraudulento, esos votos. Entonces, hay datos, circunstancias, etcétera, que la verdad que en primer lugar ponen de manifiesto esa terrible abstención que se dio en adelante y ponen también digamos, muy en evidencia que incluso ese número de votos que se dice que se obtuvo, pues fue realmente muy limitado. Ok, vamos a un receso y continuamos con el padre virtuoso. Estás viendo Diálogo con... Bueno, el 3 de agosto apareció una declaración que decía, del 2017, rectores universitarios denunciaron la grave y difícil situación que vive el país. De esa fecha a esta hora, ¿qué ha cambiado? ¿Ha mejorado? Bueno, ¿Hemos empeorado? ¿Qué ha pasado? Usted, yo creo la que visión sí, del sacerdote virtuoso. Mira, un espacio desde donde se ha denunciado la situación del país es desde la Asociación Venezolana de Rectores y desde cada una de las universidades que componen esa asociación. Lamentablemente la situación del país se ha ido cada vez más agravando, que el peor azote que tiene el país en este momento se llama la hiperinflación, que está ocasionando, bueno, realmente un colapso generalizado del país, bueno, en los presupuestos familiares y en la vida cotidiana. Un colapso que requiere urgentísimamente unos cambios en las políticas económicas, que requiere una intervención económica a fondo, una ingeniería de realmente muy a fondo a nivel de todo lo que son las políticas de control de cambios, la política de control de precios, la posibilidad de inyección de dinero fresco hacia adentro, la revitalización de PDVSA. Es decir, a nosotros estamos necesitados urgentemente de un desarrollo de nuestras capacidades productivas y de unas reglas de juego que creen confianza, etcétera. Por eso es que decimos, bueno, y todo eso tiene que ver con el cambio de un modelo económico y todo eso supone, como digo, una actitud nueva, tanto de los gobernantes como del Estado, que en definitiva pues tiene, digamos, una importancia decisiva en ese proceso. Bueno, algo que comentan la prensa hoy cuando estamos grabando, jueves, es la visita que hizo aquí el presidente de Cuba, Díaz-Canel, desde el Nacional, Universal. Vea, dice, Cuba y Venezuela afinan nuevos convenios de cooperación, Canadá vuelve a nueva injerencia contra Venezuela, el gobierno lanza misiones sociales de Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues realmente yo creo que con todo el respeto que se merece nuestros hermanos cubanos y que se merece el pueblo cubano, ciertamente lo que uno entiende es que no puede haber una monopolización de las relaciones exteriores en manos pues, de un país o la monopolización de nuestras relaciones en una sola dirección. Es decir, creo que el mundo exige una pluralidad de intercambios y una pluralidad de colaboraciones en este sentido. Entonces, nosotros necesitamos abrirnos a otras muchas relaciones y necesitamos buscar la colaboración de otros muchos países
con el país. Entonces, creo que es fundamental el que efectivamente podamos tener una política internacional mucho más amplia, diversa, etcétera. Se acusa de que buena parte de los males que tiene Venezuela vienen por una dependencia no debida a muchos modelos de cómo Cuba entiende la vida económica, social y política. Se dice que muchos de nuestros modelos en materia de seguridad, en materia de gestión incluso política, están copiadas de Cuba, pues. Entonces, bueno, creo que necesitamos un ambiente, pues, y una direccionalidad, pues, mucho más amplia en ese sentido. El Frente Amplio hizo un planteamiento. ¿Usted qué piensa? Bueno, el Frente Amplio, el planteamiento, el Frente Amplio tiene, pues, un gran planteamiento, que es la posibilidad de constituirse efectivamente en una plataforma de encuentro de diversos sectores del país. ¿Hay ambiente para eso? Los sectores políticos y los sectores también sociales. Hay ambiente para eso porque el pueblo quiere unidad. La gente entiende que necesitamos una gran unidad nacional para salir adelante en esta situación y precisamente para poder canalizar esas aspiraciones de cambio. El Frente Amplio es una plataforma para eso. Evidentemente hay algunos sectores y otros no están. La idea es que efectivamente ojalá se pudiera lograr una participación mucho más activa de todos. Usted que siempre es muy informado, ¿qué pasó con la MUD? Bueno, tan informado como usted, profesor. Bueno, a juzgar, entiendo que se está en un proceso de recomposición, de reorganización. Yo creo que en la MUD, frente a la MUD, lamentamos todos, pues, un silencio indebido frente a muchas circunstancias y situaciones. Creo que necesitaríamos una MUD al menos más beligerante frente a la situación actual, pero bueno, está viviendo sus procesos. Ahora, yo diría que en general el problema no es solo de la MUD, en general el problema es de todo el espectro de grupos que se mueven dentro de la oposición. Es decir, tenemos un fraccionamiento allí demasiado grande. Tenemos sobre todo, y más allá del fraccionamiento, porque es perfectamente legítimo que existan distintos grupos, el gran problema es si ese fraccionamiento significa choque, significa rivalidades y sobre todo si significa mucha dificultad para ponerse de acuerdo. Entonces, la idea es que manteniendo esa diversidad pueda existir un espacio donde distintas plataformas políticas puedan convivir en articulación incluso con instituciones y sectores de la sociedad civil. Usted que como universidad y como jesuita estudian los problemas sociales del país. ¿Cuál es para usted en este momento el ABC? ¿Es usted en el pueblo? ¿Avance social? Veo un profundo dolor porque hay cosas fundamentales que no están satisfechas y que cada vez van palo abajo, pues digamos. Uno tiene que ver con el tema de la alimentación. Sí, nuestro pueblo está pasando hambre. El pueblo está pasando hambre, bueno, dramáticamente. Pero ¿cómo pasa hambre? ¿Y las bolsas del CLAP no son suficientes? Y eso, la bolsa del CLAP, en cualquiera que le pregunta a nivel del pueblo, te dice, eso no es suficiente. Y la gente lo que quisiera es que mediante su trabajo pueda obtener el ingreso necesario pues para comprar lo que quieren, no depender de una bolsita que le da el Estado, bueno, como complemento a sus insuficiencias. La gente lo que quisiera es que el salario le rindiera para poder obtener el ingreso necesario para cubrir sus necesidades. ¿Usted cree que eso le da un rendimiento político al gobierno? Vamos a un receso y dejo la pregunta. Estás viendo Diálogo con...
debate sobre los famosos CLAP. Uno dicen que le conviene al gobierno, otros dicen que no le conviene porque el pueblo no lo arreglan con una bolsa de comida. ¿Usted qué piensa? Bueno, lo primero que no le conviene para nada es al pueblo y eso creo que lo manifiesta la gente de muchas y variadas maneras. El gobierno ha jugado a través del CLAP, bueno, tratando de jugar con el consabido populismo, el consabido clientelismo, y además ha ido un paso más allá, porque el sistema CLAP, como el sistema de los bonos, como el sistema Carnet de la Patria, sirve también para el control político. Entonces, por una parte, el gobierno ha jugado mediante esa política, digamos, tratar de desarrollar desarrollar la búsqueda de los supuestos beneficios que da el clientelismo político a la vez que los beneficios que da el control político. Bajo ese esquema, el gobierno fue a este llamado proceso electoral del 20 de mayo y la gente allí, pues de una manera muy clara, dijo que eso ya no le convence para nada. Es decir, ese sistema ya no le está dando beneficio al propio gobierno. Ese sistema ya para el gobierno mismo le ha quedado dentro de sus intereses pues realmente desfasado con la realidad. Pero bueno, inicialmente tenía todos esos intereses. Entonces, ¿qué quiere la gente? Tú hablas con la gente en la calle, y la gente lo que quiere es tener un trabajo adecuado y digno que le permita ganar el ingreso suficiente, bueno, mediante el cual la gente pueda comprarse lo que requiera y cubrir sus necesidades fundamentales. Eso es lo que la gente quiere. Ahora, para poder lograr eso hace falta una economía sana, hace falta que haya inversiones en el país, hace falta que haya trabajo. Para lograr eso hace falta un modelo político adecuado y es donde el gobierno no pareciera estar para nada dispuesto al cambio. Por eso es que el tema del cambio político es fundamental, porque lo que nos estamos jugando es la vida o la muerte. Ok, dos temas para terminar la parte que me corresponde con usted. El diálogo que inició Maduro desde Miraflores, la situación de las universidades y las soluciones propuestas. Bueno, yo creo que en este contexto el gobierno, en este contexto en donde el gobierno entiende que el país está asfixiado y por otra parte necesita crear la ilusión de cambio, bueno, pues ha vuelto a promover toda esta idea del diálogo. El problema es que el diálogo, que yo siempre creo que es necesario, la política es palabra y es diálogo, sin embargo, para que sea efectivo tiene que dar señales reales de diálogo. Es decir, es muy difícil sentarse a hablar, convocar al diálogo, generar la confianza necesaria cuando no hay ninguna puesta en escena de signos que efectivamente lleven a pensar en que estamos hablando de un cambio y que ¿para qué dialogas tú? Bueno, para que mediante ese proceso lleguemos efectivamente a unos acuerdos pues que benefician a todos. Pero si tú no entiendes que el otro está dispuesto a cambiar en nada, bueno, pues evidentemente va a ser muy difícil generar ese espacio y eso es. Ahorita en Nicaragua, en pleno conflicto nicaragüense, Daniel Ortega llama al diálogo, pero produce una serie de hechos políticos que masacran a una serie de gente en las actuales protestas que se están dando, entre las cuales una universidad nuestra, la UCA de Managua, está pues realmente atacada y vilipendiada. Bueno, en medio de ese contexto el gobierno llama un diálogo y evidente, o quiere desarrollar un diálogo y bueno, pues lo más normal es que encuentre la desconfianza y la no aceptación de los otros. Y hablando de las universidades, ¿qué tal las universidades nuestras? Bueno, las universidades nuestras están padeciendo la terrible situación de la hiperinflación. Nuestros profesores están sufriendo la gravedad de esta crisis, nuestros estudiantes pues también. Ciertamente que las distintas políticas con respecto a nuestras universidades y la situación y el contexto económico en general, pues las está llevando a ser otras víctimas más de todo este proceso. Yo creo que estamos resistiendo
bueno, con todo el esfuerzo posible, pero evidentemente las universidades formamos parte de pues, este colapso que vive el país. Le voy a preguntar, ¿ha habido mucha deserción en estos últimos días o meses en las universidades, tanto privadas como públicas? Nosotros tenemos una deserción moderada a nivel de estudiantes y a nivel de profesores, en comparación pues con lo que han sido lo que uno va percibiendo, pues lo que va pasando en otras universidades. Creo que nuestra deserción es moderada. Eso se debe fundamentalmente a, bueno, a un esfuerzo tremendo que está haciendo la universidad desde el punto de vista administrativo, gerencial, búsqueda de recursos, pero evidentemente esas cosas tienen un límite en la medida en que el contexto se va agravando. Es decir, si el contexto económico sigue agravándose, todas las universidades pues vamos a estar en peligro de extinción. Bueno, la gran solución, esta semana hubo la reunión que le digo yo, el diálogo, donde estuvo militares, civiles, representantes de todos los sectores económicos del país, de algunos sectores, no sé si la iglesia fue invitada. No que yo sepa, no que yo sepa. ¿Usted cree que esa iniciativa puede dar resultados? Yo creo que por la medida que va, no. ¿Por qué? No, porque es lo que insisto, para que efectivamente haya un diálogo posible, tiene que haber señales reales de cambio. Tiene que haber ofertas en la mesa y discusión. Este país necesita cambio y yo lo que quisiera es aprovechar esta despedida para decir, es un cambio urgente, es un cambio profundo y es un cambio que requiere cambios políticos. ¿Qué papel juegan las Fuerzas Armadas en ese cambio que usted propone? Bueno, yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que hacer respetar la Constitución y las leyes. Y las Fuerzas Armadas tienen que estar del lado de ese cambio, bueno, no apoyando ningún tipo de triquiñuelas a la Constitución, a la ley, y apoyando efectivamente lo que tiene que... no había el golpe. La democratización. No, yo no creo en golpes, yo no creo en violencia, yo no creo en nada de eso, pero efectivamente es muy distinto una Fuerza Armada apoyando, digamos, toda esta situación que va contra la Constitución a una Fuerza Armada que le pueden decir claramente al gobierno, en esto no apoyamos. El tiempo apremia. Gracias, Padre Virtuoso. Muchísimas gracias a amigos usted. Televidentes. En la próxima parte voy a tener una interesante entrevista con la doctora Trinette Durán de Branger, portadora del milagro de la Madre Carmen. Qué bueno, que que la Madre Carmen nos bendiga y nos implore la bendición de Dios para todos. Que Dios lo bendiga. Gracias a todos. Gracias, Padre. Estás viendo Diálogo con... Estamos en la segunda parte del programa Diálogo con, y mi invitada es la doctora Trinette Durán de Branger, portadora del milagro de la Madre Carmen. Hay una especie de emoción y conmoción por lo que representa a la Madre Carmen y por estos milagros que eleva a los altares a la Madre Carmen rendida. Explíqueme eso, que usted parte de la historia. Muchísimas gracias por esta oportunidad, porque hay que divulgar y hacer conocer que los milagros existen. Es difícil, y yo soy científica, yo soy cirujano, o he vivido mi mundo científico como médico, y los médicos somos un poco creyentes en milagros, sino hasta que ocurren. Bueno, yo soy creyente de milagros siempre, pero como fuera a pasar a mí, estaba muy lejos de mi pensamiento y de mi corazón. Y bueno, para la gracia de Dios y para la gloria de Dios, pues en el momento que me ocurrió el accidente, pues fue terrible, muy grave. Tuve una descarga eléctrica operando en un quirófano en mi hospital. Yo soy
médico de hace 34 años, tenía casi 27 años en el Hospital Pérez Carreño, cuando me retiré, pero lo del milagro fue en el 2003. Yo estaba operando en un quirófano, tenía 2 pacientes programados para operarlos y recibí una descarga eléctrica de un cable que quedó sin protección, pegado a la camilla. Por esas cosas que pasan, que entran a un quirófano personas que no son las idóneas para mover unas camillas y cables, y hay mucho cableado en los quirófanos. Y recibí esa descarga eléctrica en el momento que agarré el bisturí para abrir el paciente. Me fui hacia atrás, fue terrible. El susto, lloré y todo, el paciente, inmediatamente se desconectaron todos los aparatos y yo ya había alertado, la camilla a mí me pega corriente. Bueno, se desconectaron todos los aparatos y se trasladó el paciente a otro quirófano. Después que me atendieron, me hicieron un electro, me vieron mis colegas, todo el mundo sabe lo grave que es una fulguración de una descarga eléctrica, neurológica, es terrible. Y yo me sentía bien y terminé de operar los 2 pacientes. En la noche cuando llegué a mi casa comenzó mi drama, porque fue terrible el dolor que me duró 2 meses, hasta el 18 de julio, que fue el día que me ocurrió el milagro. Me vieron todos los médicos especialistas en el área, neurólogos, neurocirujanos, traumatólogos, fisiatras, me hicieron todo tipo de estudios, electromiografía, resonancia magnética, me hicieron una cantidad de estudios enormes, estudios muy específicos para la lesión neurológica, y se me comenzó a atrofiar el brazo y a perder la fuerza. Y llegó un momento que yo no podía levantar. ¿Cuál brazo? Ni un brazo, mi brazo derecho, yo soy diestra. Bueno, pasa eso y decido operarme. Y el día que me van a intervenir, el doctor Fieschi Núñez, era el jefe de cirugía de la mano del hospital universitario, me iba a operar en un centro médico. Y cuando yo iba llegando al sitio que me iban a intervenir, yo dije, yo quiero ir al Colegio Belén, llévenme al Colegio Belén, llévenme al Colegio Belén. El Colegio Belén es donde reposan los restos de la Madre Carmen. ¿No está ubicado? Ella está ubicada aquí en Los Palos Grandes, en la Novena. Fue muy dramático lo que yo sentía, porque el cirujano me dijo que tenía que abrirme la mano, desde la palma de la mano hasta la axila, para liberarme el nervio cubital y radial. Y el nervio mediano era muy, muy grave. Para mí, como médico, pues sé lo grave que era eso, y yo tenía mucho miedo. Yo me fui al Colegio Belén a orar, a pedirle al Santísimo. ¿Por qué fue al Colegio Belén? ¿Por qué fue el Colegio Belén? Primero, yo creo que Papá Dios, yo siempre le he hecho caso a mi corazón. Cuando mi corazón me dice, haz esto, mi familia a veces que me dice, pero tú a veces tienes unos impulsos, pero siempre me resultan bien, siempre, en todos los aspectos de mi vida, inclusive con procederes, con acciones para mis pacientes. Si mi corazón me dice, haz esto, yo no lo dudo un segundo y procedo. Yo fui al colegio a orarle al Santísimo, porque si ¿No se ha equivocado su corazón en algún momento, operando? Se ha equivocado en otras cositas, ¿sabe? Mi corazón. Pero no, afortunadamente no, gracias a Dios. Yo llegué al colegio a orar. Está la tumba de Madre Carmen en la entrada del colegio, de la capilla. Fui al altar a orar y una hermanita me llevó a la capilla donde está el Santísimo expuesto. Está el templo grande y está la capilla. Y en aquel lugar estaba una monjita que me dice, Madre Carmen te va a curar, ella va a interceder por ti. Y comenzó a sobarme mi brazo, yo tenía una férula y un cabestrillo, y comenzó a acariciarme el brazo y a acariciarme el hombro, con una ternura muy grande, y a pedirle a Papá Dios. Y yo sentía tanta dulzura lo que ella oraba y lo que decía, que yo volteo a verla, y cuando volteo a mirarla, ella me dice, ah, tú eres la persona que pintaste a la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta yo la pinté cuando la iban a beatificar. Pero no porque la iban a beatificar, yo la pinté porque yo era alumna del maestro Galeandro. Voy a contar una anécdota como chistosa en este instante, ¿no? El maestro Galeandro era un gran pintor, un retratista. Yo era alumna de él, él decía que era una alumna muy privilegiada, le gustaba mi trabajo. Y él nos ponía a pintar siempre artistas. Entonces un día le dijo, mire, maestro, yo soy médico y
y soy cristiana, yo quiero pintar es santos, porque yo no tengo peluquería. ¿Cómo voy a llenar yo? ¿Dónde voy a poner todos esos retratos y tanto tiempo que uno tarda haciendo un retrato? Yo no pinto más, yo no voy a pintar artistas, yo voy a pintar animales o voy a pintar familiares, o él no le gustaba que uno pintara familiares, ¿no? Bueno, y por eso pinté la Madre Teresa, pero fue escogida para el día de su beatificación. Y fue tan simpático que ella me dice, tú pintaste la Madre Teresa de Calcuta para el día de su beatificación. Ese retrato fue escogido y se expuso en la catedral y se expuso en el Colegio Belén en una ceremonia muy linda que hubo el día de la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta en Roma. Y yo conservo todavía ese retrato, ¿no? Ella me hace ese comentario. ¿Cómo esa hermanita, que ya había empezado casi 2 años, se acordaba? No me lo pregunto. Una hermanita que tenía 80 y largos años, y me dice, tienes que pintarme Madre Carmen. Yo estaba agotada, tenía 2 meses prácticamente sin dormir, con un dolor que no se me quitó ni un solo minuto durante 2 meses. Yo estaba muy sufrida, muy triste porque no iba a operar más. Yo estaba muy triste realmente, porque probablemente iba a perder mi brazo. Y ella se retira de la capilla y trae un retratito muy pequeño. Me dice, toma para que me pintes a Madre Carmen. Yo le dije, cuando me operen, yo la pinto, después que esté bien. Pero cuando me muestra el retratito, era tan chiquito, y yo estaba tan demacrada, que la hermana me dice, bueno, vamos a llevarte al cuarto donde reposaba Madre Carmen. Y cuando entramos a aquella habitación, ella levanta su mano, es una situación, es un momento muy hermoso, porque ella me lleva a la habitación donde ella reposaba, un cuartito muy pequeño, y estaba el retrato de Madre Carmen en la pared. Vamos a un receso y me cuenta lo demás. Eso es muy hermoso. Estás viendo Diálogo con... Bueno, siga contándonos y después hablamos de la hora de lo que pasa en el Vaticano. Sí, ¿qué pasó ahí tan hermoso? Cuando la hermana San Luis, que es la que me lleva al sitio, la hermanita esta que le estoy diciendo, muy flaquita y muy pequeña, ella levanta su mano, donde en la pared estaba el retrato real de Madre Carmen, levanta la mano y me dice, este es el retrato de Madre Carmen que tienes que pintar. Cuando levanta la mano, del cuadro de Madre Carmen salió un rayo de luz inmenso, inmenso, es indescriptible e inexplicable. Y yo comencé a sentir un calor, las dos, porque ella me lo relató después, un calor inmenso en mi cabeza y en mi brazo, pero un calor quemante, y yo fui perdiendo la fuerza y me desmayé. O sea, perdí el conocimiento. Ajá. Cuando volví en mí o en sí, estaba acostada en la camita, y ella me tenía cargada prácticamente. Y ella gritaba, a mí me despertó los gritos de ella que decía, no pesas nada, no pesas nada, no pesas nada. No pesas nada, eras como una pluma. Y yo no entendía lo que ella me decía, porque yo abro mis ojos y me doy cuenta que no tengo dolor. Y yo le digo, yo no tengo dolor, estoy perfecta. Aquella luz fue tan grande, claro, eso es una cosa muy rápida, ¿no? Una luz tan grande que yo sentí que todo se fue separando como las paredes, el techo fue realmente, yo lo vivo cada vez que lo cuento y me encanta contarlo porque es vivir el momento tan sagrado y tan hermoso. Cuando usted cuenta esta historia, ¿la gente le cree? Sí, claro. No es que ¿Sus colegas qué dicen? Sí, muchos lo creen, otros se quedan, son respetuosos porque saben que yo soy una persona seria, muy seria, he sido profesora de posgrado durante muchos años, he formado muchos cirujanos, yo no soy fanática religiosa, estar todo el día dándome golpes de pecho. Yo creo que mi vida ha sido la acción de cada día, mi proceder con mi familia, con mis hijos, con mi entorno. Ahora, el Vaticano llamara testigos, hay para respaldar lo que usted dice. Claro, ese es un proceso muy complicado. Y hay personas
que te pueden explicar mejor que yo. Eso se lleva a Roma y tiene un proceso de años, donde se investiga absolutamente todo, donde vienen del Vaticano para ver, yo siempre lo describo como una investigación policíaca, donde se viene a averiguar si yo soy una persona equilibrada, correcta, de buen proceder. ¿A ustedes le hacen exámenes físicos? Un examen, me empiezan a pedir todos unos exámenes, me envía un psiquiatra, me envía un psicólogo, me empiezan a pedir una cantidad de exámenes para ver. Por eso es que el Papa, el 18 de diciembre, pues, reconoce las virtudes heroicas de la Madre Carmen para ser beatificada. ¿Y por qué él se beatifica? Porque se corrobora a través de todos unos peritos médicos que investigan todos los exámenes que yo envío, más después que pasa por muchos procesos, porque lo ven los cardenales, los médicos. Es como una escalera. ¿Quién fue la Madre Carmen? Ella nació en 1903. Sí, la Madre murió Carmen. En el 77. Sí, la Madre Carmen era una persona muy especial, que quería llegar volviendo lo del milagro. Yo me entero 3 días después que me ocurre el milagro, cuando fuimos a dar gracias a Dios a la iglesia, cuando dice el padre que cómo no iba a intervenir la Madre Carmen para ayudarme, cuando a la Madre Carmen le faltaba un brazo. Bueno, nos hemos quedado tan impactados, mi familia, mi esposo, mis hijos. Yo lloraba porque decía, yo no puedo creerlo, que a la Madre Carmen le faltaba un brazo y a mí me curó mi brazo, ya sabía lo que era faltarle un brazo. La Madre Carmen también pintaba, después me enteré que la Madre Carmen pintaba, la Madre Carmen bordaba, la Madre Carmen amaba profundamente los niños y la educación y comenzó a fundar colegios, escuelas, hay muchas en el país, aquí en Caracas, en Mérida, en el Táchira, hay muchas escuelas y de muchísimos alumnos en Valencia. Tienen 400, 500, 600 alumnos. Y hay escuelas en Colombia y escuelas en Perú. La Madre Carmen era una estudiosa, una mujer muy preparada, hablaba francés. La Madre Carmen fue una mujer muy piadosa, muy humilde, muy humilde. La Madre Carmen, viniendo de una familia muy distinguida de Caracas, es la primera beata caraqueña, la primera santa que vamos a tener en Caracas. Ella esta familia, dentro del núcleo de esa familia, muy religiosa, pues han habido varias hermanas, ¿no? Muy piadosas y dedicadas completamente a la labor social, con una humildad única y una riqueza espiritual maravillosa, de verdad. Todo lo que le han enseñado a todos los alumnos que han pasado por esa escuela. En sus momentos difíciles, usted invoca a la Madre Carmen siempre. Sí, claro, por supuesto. Primero a Dios. Porque de verdad que Papá Dios, a través del Espíritu Santo, obra sobre santos y personas tan especiales como ella para hacer. Y los milagros existen, ¿sabes? Realmente existen. Yo soy un ejemplo viviente y también usted que está... ¿Qué dice la gente? La gente está muy contenta. ¿Qué dicen sus familiares más cercanos? Están muy contentos y muy felices porque... ¿No están confundidos? No, ellos vivieron conmigo a detalle y a día y ahora todo lo que me pasó. Y mi curación instantánea, permanente, y que han pasado más de 13 años y yo estoy perfecta, recuperé mi fuerza. ¿No tiene problema en el brazo? No, para nada. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctora Trinet, muchas gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.